Cuando usted tiene un alambique y hace pasar a alguien o algo por el alambique, sale algo puro, alcohol 100% puro, o demócrata cristiano 100% puro. Erika Edo es jefe de la bancada de la democracia cristiana, diputado por la zona cercana a Concepción, hay un distrito ahí un poco particular, está con nosotros para hablar no solamente de la democracia cristiana, sino para hablar de la posición que tiene este partido y de su futuro. Erika Edo, diputado, jefe de la bancada, está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás. Hola. ¿Por qué digo el alambique? Bueno, quiso ser cura. Así. Quiso ser cura y se dedicó a la política. O sea, ¿qué mayor antecedente para ser demócrata cristiano que casi ser sacerdote y además sacerdote por o sea, jesuita? Por lo tanto, con esa cosa del poder, los jesuitas les gusta el poder. Sí, es un afecto desordenado, diría San Ignacio, pero sí a veces gusta, ¿no? Es la historia un poco de la compañía. A ver, la democracia cristiana está en una situación tan extraña. Así es. No es oposición porque dijeron que no eran oposición, que iban a estar ahí. No es gobierno, están afuera, no están con sus socios tradicionales de los últimos 30 años, los militantes del Partido Socialista o el Partido Socialista, están solitos. Sí. ¿Se sienten bien solitos o no? Sí, bien, y yo O he mejor contado... son los que mal acompañados, una cosa Sí, así, ¿no? es verdad, pero mira, yo he contado con ironía, si tú me permites decir esta ironía, porque la he manifestado incluso el presidente de la República, en el Parlamento. Yo digo que hoy día la democracia cristiana es una prueba fehaciente, concreta, empírica de la existencia del limbo. Porque cuando uno está en el gobierno, en política se suele estar en el cielo, y cuando se está en la oposición desde la política se suele estar más bien en el infierno. Y como no estamos ni en el gobierno, ni directamente en la oposición, entonces somos una prueba empírica del limbo. Eliminó el limbo, por si acaso. Pero nosotros somos una prueba, ¿te fijas? De ese limbo. A ver, Alberto Undurraga en algún momento dijo aquí en este mismo estudio, cerremos, clausuremos, terminemos. Hay que terminar con la DC, ¿o no? No. ¿Está equivocado él? Yo lo harto con Alberto, hemos hecho una muy buena amistad. Yo no lo conocía antes como ministro, como alcalde, pero créeme que hemos hecho una buena amistad. Y yo le digo a Alberto, y esa es la diferencia que tengo de enfoque, porque él a veces plantea, ¿no es cierto?, un cambio, dice, de marca. Yo creo que el problema de la democracia cristiana no es solo de marca, es un poco más profundo, es de actitudes. Porque podríamos irnos todos los demócratas cristianos a otra marca, pero si mantenemos las mismas actitudes de hoy día, la verdad es que no sería ni un cambio. ¿Y cuáles son las malas actitudes? Las malas actitudes, en mi opinión, un partido que tiene que abrir a la gente que tiene talento, mujeres y hombres, espacios políticos. Y yo creo que eso no estuvo durante un buen par de décadas en la democracia cristiana. Estoy hablando desde del retorno a la democracia. Lo segundo, ser capaces de alegrarnos cuando a alguien le va bien. En general eso no sucede. ¿Tienen envidia entre ustedes? Sí, o sea, las Chaqueteo. envidias son parte del mundo político, el chaqueteo, pero yo creo que eso se ha acrecentado al interior nuestro. Lo tercero, ser capaces de hablar de manera clara. Yo creo que ese lenguaje alambicado, amarillento, como nos dicen a veces, oblicuo, la verdad que también le ha hecho muy mal a la democracia cristiana. Y por eso yo creo que si hay un cambio de actitudes en algunos de esos aspectos, hay una posibilidad real para la democracia cristiana. Yo por eso no creo que sea solo un tema de marca. Es raro lo de la democracia cristiana. Por ejemplo, estuvieron con el gobierno de Bachelet y después dijeron que no se habían leído el programa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué querían estos señores? ¿Puro poder? ¿En eso estaban? Bueno, eso es parte también de las actitudes a cambiar, ¿no? Cuando uno adscribe a un proyecto político, no solo hay que leer el programa, a veces también hay que mantener las convicciones de ese proyecto. Y yo creo, por ejemplo, en el ejemplo que tú das, que si hubiésemos defendido con mucho más fuerza el cambio constitucional que la presidenta Bachelet quería hacer, hubiésemos estado en una situación bien distinta hoy día. También que Bachelet lo ingresó a última hora. Sí, pero dicho eso, pero era un camino que se abrió en donde participaron más de 200.000 personas, por ejemplo. Yo sé que puede ser muy rápido, pero siempre hay examen final y pruebas parciales en cualquier cursito. Ya, nota al primer mes de Gabriel Boric. 4 o 5. Bajito. Sí, 4 o 5. Tú me estás preguntando, yo te respondo directamente.
Porque yo creo que ha habido muchas expectativas en las personas y la rapidez de respuesta a esa expectativa ha estado más bien al debe. Hoy día, no sé si tú recuerdas que antes habían las 100 primeras medidas para los 100 primeros días. Sí, claro. Bueno, hoy Todos día los la luna gobiernos. de miel son 2 semanas. Eso ¿Y quedó por qué no hay demostrado. nada? Porque asumió este gobierno y no hay ninguna medida, salvo el plan económico que se demoró, todos los gobiernos lo traen. Pero ¿dónde están las 100 las 20, las 10 medidas? ¿Dónde están? Bueno, yo creo que no están, por eso le estoy poniendo esta nota, pero además porque yo creo que este es un gobierno en rodaje, con gente nueva que ha ingresado y que no tiene experiencia en el Estado. Y eso, créeme, que marca una A diferencia. A ver, mí me ha pero, tocado trabajar en el Estado y ahí ya, pero, no a hay ver, mucho rodaje. a ver. Los que asumieron son políticos. No han hecho otra cosa en su vida que ser político. Aquí nada de que el político nuevo. No, llevan 12 años haciendo política dura y pura. O sea, ¿Mm? Sí, pero experiencia tienen. no, pero una cosa es la experiencia política, la experiencia de asamblea, la experiencia de dirigente estudiantil, la experiencia en Diputados el en la Cámara. Parlamento. Esa es una experiencia, pero una experiencia distinta, créeme, es gobernar. Lo digo habiendo sido Ya, pero gobernador de Concepción, entre otras cosas, digamos. Pero hay una ya, pero tiene la experiencia suficiente para rodearse de personas que tengan experiencia en el aparato del Estado, porque son políticos, saben a los desafíos que se enfrentan. Bueno, yo cuando veo la conformación del gobierno echo de menos gente que tenga experiencia en ¿Se, capacidad ejecutiva política, se para serte equivocó muy Boric en la franco. conformación del gobierno? Yo creo que tiene un espacio de mejora, ¿no? O sea, Diría se alguien en la equivocó. empresa. Sí, yo Eso, hubiese apostado con mucho. Sí, eso es está lo que dicen bien. los entrenadores de fútbol. No, pero por cierto, yo déjeme jugar un poco al fútbol también. Pero lo que quiero decir es que debe fortalecer a su equipo de gobierno. Eso es lo que estoy diciendo, con Eso mucha es lo que claridad. dice Camila Vallejo con el Ministerio del Interior. ¿Es Eh, cierto eso, no? sí, o sea, claramente. A ver, si tú me permites algo, yo creo que desde el decenio Montt Varas, y tú conoces mucho de historia, un ministro del Interior que pretende ser presidente de Chile no funciona. Mira lo que pasó con el ex ministro Peñiglillo. Se planteaba como un candidato presidencial. Desde el Ministerio del Interior es muy difícil, Tomás, porque al Ministerio del Interior le toca tomar decisiones difíciles, que a veces son desagradables para un gobierno, pero es, ¿no es cierto?, el que tiene que hacer la pega o el trabajo mucho más duro. Enfrentar la violencia, el narcotráfico, lo que sucede, esa violencia terrorista en la macrozona sur, no puedes estar mirando la moneda, tienes que tomar decisiones difíciles. O sea, las ambiciones, para traducirlo de alguna manera, las ambiciones de Isquiasiches no son armónicas con las funciones de ministra del Interior. ¿Eso es? El deseo de ser presidente de Chile, no solo de Vizquia Siches, sino de quienes ocupan el cargo de ministro del Interior, de querer ser, por ejemplo, candidato presidencial, la verdad es que son un poquito contradictorias. Quinto retiro. Si hubiese... Hay un proyecto, están los dos proyectos corriendo. Sí, y podemos tener la paradoja que se aprueben los dos. ¿Está a favor o en contra? Yo estoy en contra de los retiros. Lo dije públicamente, lo reitero esta noche. A mí me parece que es una mala política que va a generar muchos problemas económicos, que va a impactar finalmente en las personas, y yo hubiese esperado no un proyecto nuevo del gobierno, Tomás. Yo lo que hubiese esperado, y así lo dije al gobierno, es que hubiésemos votado en la Cámara respecto de ese quinto retiro y que responsablemente hubiésemos asumido las consecuencias de nuestra decisión de aprobar o de rechazar. Jefe de bancada, pero tiene que haber hablado con el diputado Calixto, que está a favor. Sí, pero yo estoy en contra. ¿Y qué le pasa al diputado Calixto? El diputado Calixto, yo creo que lo que espera del gobierno es que se abra una discusión, que es la discusión de fondo, que es la reforma de pensiones. Eso es lo que espera que suceda y eso hasta el día de hoy no sucede, Tomás. A ver, quinto retiro. Pero ya sabemos que hay un segundo proyecto, el proyecto del gobierno, un proyecto acotado, en que hay que pagarle a las empresas, pagarle a instituciones, pagar a la persona que se le den pensiones alimenticias. Disminuyó importantemente la credibilidad del ministro Mario Marcel en las últimas horas. Yo creo que se puso en una condición difícil. Tuve oportunidad de conversar hoy con él. Yo creo que está en una condición difícil porque tú pasas, no solo el ministro Marcel, pasa el gobierno de oponerse, ¿no es cierto?, a los retiros, a presentar ahora un proyecto acotado de retiro. Entonces, ¿qué explica ese cambio de posición? Yo te quiero contestar muy claramente. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es tratar de resolverse un problema al interior de su coalición, poniendo este proyecto mucho más ¿Con acotado. el Partido Comunista?
Yo diría no solo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con Apruebo Dignidad. Yo lo dije ayer en una nota de prensa y lo vuelvo a reiterar. Lo que correspondía, en mi opinión, esta es mi opinión, es que hubiésemos votado, ¿no es cierto?, en la Cámara y hubiésemos rechazado. Y que la gente que acompaña al presidente Boric, me refiero a los partidos, tienen que aprender que cuando uno gobierna, paga costos, no siempre te aplaude. Ahora, uno lo podría ver así. El Partido Comunista se declaró en reflexión. Eso en política todos sabemos lo que significa. Significa que que están no, a favor, ¿no es cierto? Que están a claro. favor del retiro. Estaban en reflexión. Partido Socialista, invitado de piedra en el gobierno. Su candidato no era Boric. Va a decir, ¿por qué yo tengo que pagar los costos de decir que no si el Partido Comunista no los paga? PPD, lo mismo. Democracia Cristiana, pero si yo no estoy en el gobierno, ¿por qué voy a pagar costos? Vamos a favor. Y así como palitroque iban cayendo todos. Por lo mismo era tan importante, y vuelvo a reiterar mi opinión, que el gobierno hubiese hablado con todas sus fuerzas políticas en el Parlamento, porque cuando no solo están las fuerzas políticas en el Parlamento que lo apoyan, tienen ministros, tienen subsecretarios, tienen delegados regionales, provinciales, seremi, es decir, son parte del aparato del Estado y por tanto tienen una responsabilidad mayor. Y yo honestamente le digo, lo que hubiese esperado es que ese proyecto se hubiese votado en la Cámara y que los parlamentarios que acompañan al presidente Boric hubiesen rechazado, pero no quieren pagar ese costo y por eso se inventa un proyecto que yo lo encuentro, la verdad, Le pongo un que es ejemplo. peor. Dígame. Votan a favor los demócratas cristianos, perdón, votan a favor el Partido Comunista, el Socialista, el PPD, los radicales, todo. ¿Habría mantenido la votación del rechazo? ¿Yo? Sí. Sí, pues, lo hablé contigo fuera de cámara, lo he dicho en la prensa y voy a mantener eso. Y por eso mira la esquizofrenia, se lo dije ayer al ministro Jackson, se lo dije hoy día al ministro Marcel. Yo que estoy por una posición de responsabilidad, yo sé que esto no es popular, pero esto creo que estos proyectos son una herida en el ala al gobierno del presidente pero- Boric. Pero por eso déjame contestar. Yo mantengo esa posición. Y por eso creo que es un error político tan grande. Y podemos llegar este lunes a la paradoja que tengamos 2 proyectos de retiro aprobados. Pero hay un problema acá muy de fondo. ¿Eh? ¿Qué se le critica, entre otras cosas, a la política? La falta de consecuencia, entre otras cosas. Yo no sé cómo es posible que el presidente Boric, el ministro Jackson digan, no lo retiro. Yo leo las declaraciones de Gabriel Boric y casi estoy leyendo a Sebastián Piñera. Si yo no es Piñera. Sí. Piñera hace algunos meses, ¿no? Hay varios memes en esa línea. Sí. De acuerdo. Entonces, ¿con qué autoridad ellos van a decir no al retiro si estuvieron a favor de todos los retiros? Bueno, que cuando uno está en política y gobierna, es que quiero hacer ese punto. Cuando uno está en política y le toca gobernar, tiene que asumir costos. No Es se que no es un puede problema de pasar costo, es sin... un problema de consecuencia. Bueno, es que lo que quiero decirte, Tomás, es que cuando uno es consecuente, asume costos. Eso es lo que te estoy Ya, diciendo. pero no puede ser consecuente ni Boric, ni Jackson, ni el Frente Amplio si estuvieron a favor de todos los retiros. Bueno, y por eso yo creo que hubiese habido que actuar con responsabilidad política, asumir que se está gobernando y no inventarse un proyecto que la verdad es que no va a resolver nada. Ha enredado aún más las cosas. ¿Va a Y mira votar a lo que vamos favor del hacer el proyecto de lunes. gobierno, no? No, yo no. Ah, también se encontró ese proyecto. Sí, Los dos. entonces ese proyecto, mira, ese proyecto tiene la paradoja, el proyecto que hace el gobierno, de que ahora primero no solo se mete en los bolsillos, ¿no es cierto?, en los fondos de AFP, que era lo que se criticaba, sino que además le dice a la gente dónde debe gastar el dinero, el Estado. O sea, ya tu libertad personal no opera. Y tercero, la mayor paradoja, en mi opinión, es que toma el dinero de los trabajadores y lo lleva a las grandes empresas. Entonces me parece que este es el mundo al revés. Yo no entendí bien lo que estaba ofreciendo el ministro Jackson a la derecha de una reforma constitucional para asegurar que los fondos previsionales son de propiedad de las personas, en fin. Sí. Pero ¿y qué sirve una reforma constitucional si están haciendo una constitución que se va a votar en 4 meses más? ¿Cómo están pensando? Porque tú has dado la respuesta, porque es absurdo, ¿no? Pero- Si hay ahora, va a haber ¿no es cierto?, un cambio constitucional y están pensando una reforma constitucional para asegurar, ¿no es cierto?, los recursos de la AFP, su propiedad de las personas, eso puede cambiar en la Constitución en poco tiempo más. ¿Y sabes lo que sucedió además con ese acuerdo entre el ministro Jackson y Renovación Nacional? Que hoy día la UDI elevó a través de otro proyecto de ley la apuesta que había hecho Renovación Nacional. Entonces, ayer, por intentar resolver un problema, hoy día hay un problema mayor. Hay un problema mayor. Está dando el ancho Giorgio Jackson, ¿no? Yo creo que tiene que escuchar más.
de escuchar más, escuchar más. ¿Da el Le ancho? haría bien. Yo creo que uno da el ancho en la medida que se deja ayudar también. Y yo creo que el ministro Jackson tiene que dejarse ayudar. Y yo se lo digo no solo hoy día como demócrata cristiano, se lo digo como jefe de la bancada de la democracia cristiana. Tiene que dejarse ayudar. O si no, se va a volver a equivocar. Vamos a hacer un pequeño alto de dejar preguntas planteadas. ¿Qué se hace en la Araucanía? ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo en la Araucanía? Que el gobierno no presenta leyes y además retiró los querellas por la Ley de Seguridad del Estado. Vamos a hablar de economía, de lo que viene para los próximos meses. ¿Cómo se va a sostener el gobierno? ¿Y qué va a pasar con la campaña para la prueba del rechazo? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Erika Edo es jefe de la bancada de la democracia cristiana, Cámara de Diputados, y a ver, este gobierno se enfrenta con una enorme cantidad de problemas. ¿Con qué problemas? Con la inmigración, se enfrenta con el problema de la sequía, puede haber racionamiento de agua. Dentro de poco eso produce no solamente un gran malestar, sino problemas políticos. Puede haber racionamiento eléctrico en junio, el país va a estar muy ajustado. Tenemos el problema de la inflación, los sueldos se están yendo como agua entre los dedos. Tenemos el problema, bueno, la convención constitucional, problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico absolutamente desatado, el problema de la Araucanía. ¿Cómo se enfrenta todo esto? ¿El gobierno tiene el diseño, digo, para enfrentar todo esto o no? No lo sé. ¿Cómo no? No ¿cómo? lo sé. Porque tú me estás preguntando si yo no soy parte del gobierno. Ya, pero No lo sé. conversan todos los días con los parlamentarios. O sea, yo cuando escucho a los parlamentarios que hoy día son parte del gobierno, me da la impresión que tampoco lo tienen ellos claro. Y por tanto yo no lo sé si efectivamente existe un diseño. Lo que yo sí le puedo decir, Tomás, es que por lo menos las inquietudes en temas de orden público, en temas de delincuencia, en temas del terrorismo que pasa en la macrozona sur, yo sí tuve la oportunidad de planteárselo al presidente de la República en la conversación que sostuve con él. Y le di mi opinión respecto de eso. ¿De que hay terrorismo en la zona? Hay terrorismo. Si lo que hay ahí, voy a usar una imagen, porque yo no soy juez, no soy fiscal, pero prácticamente lo que tenemos ahí, fuera de las reivindicaciones de las comunidades, de las que soy plenamente consciente, pero hay también una asociación prácticamente ilícita que se dedica al robo de madera, al robo de autos y al narcotráfico. Y ese negocio ilegal lo defiende hoy día bajo, ¿no es cierto?, una cierta ideología, pero lo defiende con armas. Pero defiende un negocio ilegal, no una ideología ni una idea. ¿Qué es lo que es el terrorismo? Es ejecutar acciones que son delitos, pero con la intención de que producir terror en la población. Así es. ¿Acaso eso no se produce en la zona sur? Se produce. Yo ¿Y por fui qué los candidato. fiscales? Bueno, porque todo el mundo está mirando para el techo. ¿Por qué el Ministerio del Interior? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la gente mira para el techo ¿Y qué? y no quiere enfrentar esa situación de manera directa. Entonces se arman una idea de que ahí no hay reivindicación, hay temas ancestrales, que por cierto las hay, pero no se quiere mirar una realidad. Y esa realidad es que está frente a un negocio ilegal que cada vez tiene más control territorial, que ya no quema solo casas de veraneo. Lo último que sucedió en Contulmo con 18 viviendas es que esta vez sacaron a las personas, a las familias de sus casas encañonadas y quemaron las casas. ¿Qué dijo Eso es lo que está pasando. ¿Qué dijo Gabriel Boric cuando conversaron de esto? No solo me agradeció que le dijesen las cosas así de directa, sino que me pidió poder sostener una conversación con la ministra del Interior. ¿Lo mandó a hablar con la ministra del Interior? No, me pidió que estos antecedentes y esta opinión también la pudiese conversar
con la ministra del Interior. Hasta el día de hoy, antes que me lo pregunte, no he hablado con la ministra del Interior. No ha llamado. No me ha llamado. Por eso, ella no ha llamado. No. Así que se lo digo Pero, muy directamente. ¿estos antecedentes son los antecedentes que conocemos todos o hay antecedentes, hay otros antecedentes? O sea, los antecedentes que conocemos y que le conté al presidente, que yo he dicho en Concepción en los medios de comunicación, yo hoy día tengo la oportunidad de decírselos a todo Chile, son 6.000 camiones con madera robada que circulan por la provincia de Arauco todos los años, 6.000. Y eso es bueno decirlo. Y nadie los ve, nadie ve la guía falsa, nadie ve la factura, y de vez en cuando toman detenido, ¿no es cierto?, a un chofer de uno de estos camiones. Yo no sé si existe alguna visión de lo que podría ocurrir en Chile en los próximos meses en materia económica. Pero lo único cierto es que hay una inflación muy alta, que los sueldos no están alcanzando, que posiblemente se pueda volver a una situación que en Chile, salvo en algunos sectores, pero en forma un poquito más generalizada no existía, que las personas no alcancen a fines de mes, pero para comer, no para otras cosas. Eso puede llegar. Donde no va a haber crecimiento, el crecimiento va a ser muy bajo, el próximo año más bajo aún. Hablan de recesión el próximo año. Se está hablando incluso de recesión, y yo no sé cómo va a enfrentar el gobierno esto. La gente va a sentir la necesidad de protestar. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Estaría, por ejemplo, dispuesta la democracia cristiana a apoyar al gobierno de Gabriel Boric, integrarse al gobierno en un momento de extrema necesidad? Mira, esa es una decisión que tiene que tomar la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Pero si tú me pides mi opinión personal, yo creo que en este momento, por la dificultad que atraviesa el país, yo haría un gobierno lo más amplio posible. ¿Eso es gobierno de unidad nacional, una cosa así? No sé si de unidad nacional, pero un gobierno, ¿no es cierto?, que incorpore elementos de estabilidad, que incorpore elementos de seguridad a quienes invierten, porque eso se está perdiendo. O sea, el ministro Marcelo el otro día nos explicaba que la tasa de inversión en Chile ha decrecido enormemente y que incluso si el gobierno hiciese un gran programa, ¿no es cierto?, de inversión pública, eso solo cubre el 20% de la inversión, el otro 80% lo hace el mundo privado. Y a ese mundo privado también el gobierno tiene que darle certezas. De lo contrario, esa inversión se va a otro lado. Hay que ponerle nota a la Convención Constitucional, por favor. Un 2,5. ¿Cuánto? 2,5. Yo creo que la Convención Constituyente... Pero escuché no, bien. es que yo la estoy reprobando. Yo creo que lo que están... Pero con esa nota, 2,5. Sí, bueno, podría ser un 3. Lo que le quiero decir es que la repruebo. Si yo fuese un profesor y ellos estuviesen en examen, yo los reprobaría. Creo que lo que están construyendo cada día divide más a los chilenos. Y no era esa la idea. Yo voté apruebo. Soy parte del 78% que quería una nueva Constitución, pero que nos diese un marco de unidad nacional, que era lo que le reclamábamos, ¿no es cierto?, a la Constitución de Pinochet, escrita por muy pocas personas, que después tiene la firma del presidente Lagos con todas las reformas, pero eso no es lo que está sucediendo, Tomás. Se está construyendo una Constitución que cada vez nos divide más. Me acabo de enterar que recién ya aprobaron la eliminación del Senado, por ejemplo. A ver, el presidente Boric dijo, cualquier constitución va a ser mejor que la actual. Lo dijo en otras palabras, pero eso es lo que dijo. ¿Está bien eso? No, y yo creo que él después, cuando estábamos en Argentina, emitió unas declaraciones que cambió esa mirada. Y yo lo que veo en el presidente es una preocupación de que este proceso termine bien. Pero yo tengo serias dudas de cómo está este proceso. Si tú me permites dar un par de ejemplos, lo puedo hacer. O sea, antes de eso, ya se conocen bastantes artículos de la Constitución. ¿Rechazo o apruebo? ¿En lo que está hoy día? Sí. No, yo estoy más cercano a rechazar y buscar, por tanto, una alternativa. Porque entiendo que la Constitución que hoy día rige, los chilenos mayoritariamente, y en eso me incluyo yo, dentro de ese 78%, ya no queremos esta Constitución. Pero hay que buscar, entonces, una fórmula para escribir una Constitución que nos representa a todos. Vamos a los ejemplos, a ver. Sí, un ejemplo. Hablamos de la macrozona sur. El artículo 5 que está aprobado, yo lo he hablado esto ya con muchísimos abogados, consagra un estado distinto dentro de Chile, en esa zona, de la Araucanía y el sur del Biobío. Otro país, otro estado. Entonces, si yo estoy contando que en esa zona hay 6.000 camiones al año
con madera robada. Hay narcotráfico. Yo lo que me pregunto es qué Estado es lo que se quiere hacer ahí. ¿Para la nación mapuche? ¿O vamos a tener un Estado y una zona en donde hoy día esta asociación ilegal que realiza este negocio ilegal, que defiende con armas, va a tener un espacio para ellos? Eso es la gravedad. Esa es una. La segunda, tribunales indígenas, ¿no es cierto? Digámoslo con toda claridad. Esos tribunales están pensados también para la zona de Arauco y Biobío, ¿no es cierto?, donde las comunidades tienen mayor reclamación. Ahí se van a poner en discusión, tú lo dijiste el otro día, 2 millones de hectáreas. Entonces un tribunal indígena, yo no tengo que ser muy mago ni muy abogado para saber que ese tribunal va a fallar de acuerdo al derecho ancestral y va a decir que esas tierras, más allá de los títulos que usted presente, son de quienes ancestralmente ocupaban ese lugar. Yo no me imagino que los propietarios, grandes, pequeños, medianos, de buena forma, sin indemnización de por medio, entreguen a voluntad propia 2 millones de hectáreas. Me parece que eso es engendrar un enfrentamiento entre chilenos y que no hay conciencia de lo que se está haciendo con eso. Hay una preocupación con respecto a la Constitución, porque todos sabemos lo que es la Constitución, es una ley. De partida, la Constitución es una ley que establece el funcionamiento del Estado y la relación de los ciudadanos con el Estado. Y el funcionamiento del Estado son poderes públicos que tienen mutuos controles, de manera que hay un equilibrio, garantizando no solamente que gobiernen las mayorías, sino respeto por las minorías, de manera que las minorías en algún momento tengan la posibilidad de transformarse en mayoría. Básicamente eso es una Constitución, con las garantías constitucionales y con las acciones judiciales que permitan efectivamente recurrir si estas son vulneradas. Algunos dicen que esta Constitución lo que ocurre es que alteraría eso. Y hay una discusión muy profunda entre algunos, que incluso no son tan políticos, sino que gente que se preocupa del derecho constitucional, en que se terminaría con el equilibrio de poderes de manera de establecer un régimen. Y que este régimen totalmente distinto ya no garantizaría la alternancia en el poder. ¿Participa de esa preocupación o no? Participo de esa preocupación porque yo creo que se está escribiendo esta Constitución y quienes en el sistema político están escribiendo lo que están escribiendo, lo hacen hoy día desde la posición en que ellos fueron altamente votados en mayo del año 2021. Pero se les olvida que en mayo del 2021, en que los chilenos votaron en un 70% por candidatos independientes de la más amplia variedad, para no dar ni un ejemplo, pero esos mismos chilenos y chilenas en noviembre votaron y Kast ganó la primera vuelta, a algunos se le olvida. El Parlamento prácticamente quedó empatado entre las fuerzas izquierda, centroizquierda y de derecha o centro-derecha, si usted no quiere, lo llamo así. Entonces, en el plazo de 5 meses, este péndulo en el país ha venido girando. Y yo eso es lo que veo, que no hay conciencia. Y por eso me parece que quienes están escribiendo y están, ¿no es cierto?, no sé si dándose el gustito, pero generando esta asimetría nuevamente en el poder, porque no se está construyendo algo simétrico o de contrapesos, se pueden encontrar con la sorpresa que terminan escribiendo una Constitución y con Kast de presidente. Y si hubiese rechazo, si gana el rechazo, ya sabemos si gana la apruebo, simplemente la Constitución empieza a regir, se dicta la ley complementaria. Si gana el rechazo, ¿cuál es la proposición? ¿La Constitución de Bachelet? Yo creo que hay que agregar al proceso de apruebo o rechazo la alternativa. Lo que no se puede construir ni permitir que se construya es que votar rechazo es que rige la actual Constitución. No, porque esa ya está rechazada, ya fue rechazada. Pero si no se deja claramente establecido eso, estamos en Chile. Vamos a volver a esa discusión y vamos a volver a enredarnos. Por eso creo que es interesante levantar una alternativa de salida, por ejemplo, al rechazo. Ahora, para esta, de acuerdo a los artículos que ya están aprobados, esta Constitución, viene ahora la Comisión de Armonización, pero ¿tiene arreglo o no tiene arreglo? Yo por lo menos los ejemplos que di creo que son muy complejos. Armar un sistema de justicia en que hay casi un asambleísmo universitario me parece que no tiene mucho arreglo. Y lo quiero decir con esta claridad, puede que no sea popular, pero me parece que también es parte de la responsabilidad política decirle a los ciudadanos cuando uno ocupa un puesto en el Estado, en mi caso de parlamentario,
que podemos entrar a un derrotero que nos puede confrontar. Y yo prefiero decirlo ahora. ¿Cómo confrontar? Confrontar. Yo con el ejemplo que di, por ejemplo, de esta justicia indígena y estos 2 millones de hectáreas que se van a poner en discusión, yo creo que va a confrontar a chilenos. O sea, he visto estos días la confrontación entre propietarios de predios tomados a palos, resolviendo la desocupación de esos predios. Eso es lo que está pasando hoy día. Yo se me pregunto en qué está la política. Y digo esto porque vuelvo al tema de los retiros. Alguien puede cambiar de opinión, obviamente. En la vida cambiamos de opinión. Siempre que demos razón de por qué cambiamos. Así ¿Por qué ahora nos hace sentido esto otro? El gobierno no ha dicho por qué cambiaron de opinión respecto a los retiros. Yo creo que eso ha sido una falencia muy grande en cuanto a credibilidad. Es muy difícil que Giorgio Jackson convenza a sus colegas parlamentarios cuando esos mismos parlamentarios lo vieron votar a favor de los retiros. Yo creo que sí, es casi imposible. Se puede ser un actor fabuloso, perfecto, pero no da para tanto, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, a ver, el otro día, en un acto de sinceridad, el ministro Marco Antonio Ávila, que es el ministro de Educación, dijo que había que haber vuelto a clase, que se ha producido un daño tremendo, pero en algún momento yo recuerdo que hubo una acusación constitucional contra el exministro Raúl Figueroa porque quería volver a clase. Estuvo Camila Vallejo en esa acusación constitucional. En el tema del COVID, que posiblemente sea de las cosas que se podrían rescatar del gobierno anterior, pero sí hubo una querella contra Sebastián Piñera. Hubo una acusación constitucional contra el exministro Mañalich y nadie ni siquiera ha dado una excusa. ¿Acaso esas cosas no le hacen mal a la política? Claro que le hacen mal. Y por eso también es raro que yo, que no soy parte del gobierno, trate de explicarlas, porque las explicaciones las tienen que dar quienes hace 5 meses decían A y hoy dicen B. Yo lo único que puedo decir en esa línea, que creo que uno en la política tiene que tener coherencia. Y vuelvo al punto, uno en política y cuando gobierna tiene que asumir costos. Y yo creo que ese aprendizaje aún no está muy interiorizado en quienes hoy día gobiernan. ¿Votó por Boric? Yo sí, en la segunda vuelta voté por Boric. En la primera vuelta voté por Jasna Proboste y en la segunda vuelta voté por Gabriel Boric. ¿Volvería a votar por Boric? ¿Enfrentado con Kast? Sí. No, eso uno se puede abstener nomás, porque uno no tiene candidato. No, yo voté por Boric y se lo dije al presidente ¿Y si no hubiese acompañé. enfrentado a Kast? ¿Hubiese sido otro candidato? Bueno, si es con Sichel. Jasna, obviamente... ¿O Sichel? No, yo hubiese vuelto a votar ¿Siempre por Boric. Boric? Sí, o ¿sabes sea, por qué? si no es Jasna Proboste, siempre por Boric. Sí, porque yo lo que veía con un gobierno de derecha era nuevamente un camino complejo, difícil. Y yo creo que Boric, y muchos votamos por Boric, seguramente, porque solo recordar un dato, se lo dije también el otro día al gobierno, y se lo dije a Carol Cariola. Boric en la primera vuelta sacó el 24% de los votos. En la segunda vuelta llegó al 56%. Y ese crecimiento de votos, más allá del voto joven, estuvo muy acompañado de gente que vota por centro, que vota por la democracia cristiana y que vota también por otros partidos. Entonces, la votación de Boric en la segunda vuelta no es de su base de apoyo inicial, es mucho más de esperanza y de sectores medios o de centro, como lo quieras llamar. Entonces yo creo que ahí es donde el presidente tiene que mirar hoy día con su gobierno a esas personas que en segunda vuelta fueron a votar por él. 56, si no me equivoco las matemáticas, 24 fue en la primera vuelta, hay 32 puntos adicionales, un 32% de la población adicional optó por él. Y también hay que gobernar para ese 32%. 32 puntos volátiles que podrían significar una caída estrepitosa, ¿o no? Bueno, si uno ve la encuesta en un mes, ¿cuánto subió la desafección al gobierno? ¿Más de 10 puntos? ¿15 puntos? 15 puntos. 15 puntos. Probablemente se explica más que de su base de apoyo de primera vuelta, de ese 82% de la segunda vuelta. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Dame 10 segundos.